Buenos días, familia. Nos encontramos en la semana 37 de nuestro taller de semilla y nuestro pasaje a meditar se encuentra en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, y dice así: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Bueno, y cuando hablamos nosotros de sacrificios, siempre nuestra mente nos manda al Antiguo Testamento, cuando Dios tomó al pueblo de Israel como su pueblo y le dio leyes. ¿Sí? Le dio tres leyes: la ley civil, la ley moral y la ley religiosa. Pero vemos nosotros que el pueblo de Israel no acató las leyes que Dios le daba, porque pues necesitaba él cumplirlas, y esas leyes eran para que se manifestara la gloria de Dios en el pueblo. Y nosotros vemos que a partir de entonces se instituyó el pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, el pecado es desobedecer las leyes de Dios, pero también pecado es estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Pero cuando el hombre empezó a pecar, Dios también le abrió una puerta y le dijo a Moisés: cuando alguien pecare, lo llevarás con un cordero a la entrada del tabernáculo, y ahí él impondrá sus manos, ¿sí? Orará y degollarán al cordero y se esparcirá la sangre. Entonces, cada vez que el hombre pecaba, llevaba un cordero a la puerta del tabernáculo. Y cada vez que el hombre pecaba, llevaba un cordero a la puerta del tabernáculo. Y él pensaba que sus pecados eran perdonados. Pero dice la palabra que esos sacrificios nunca perfeccionaron nada. ¿Y por qué no perfeccionaron nada? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Bueno, Dios dio la ley para que el hombre no viviera con culpas. Era para quitar las culpas y para limpiar su conciencia, pero nunca fueron perdonados, porque la justicia de Dios no se aplicaba en ese acto. ¿Qué es la justicia? La justicia es que a cada quien se le dé lo que merece. Y justicia es también que el pago debe ser equitativo a la deuda. Entonces vemos que Dios tiene un gran concepto de la vida del ser humano, ¿sí? Y que la vida del ser humano no es comparable a la vida de un animal, porque Dios ha considerado la vida del ser humano como algo precioso, como algo de mucho valor, que no hay precio aquí en la tierra para pagar la vida de un ser humano, ¿sí? Pero el hombre no ha considerado eso, ¿sí? Y la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará Dios en el día del juicio por el alma de su mujer y de sus hijos? Vemos que no hay precio. Cuando el hombre entendió eso, él empezó a clamar a Dios, y Dios lo escuchó, y Dios le dio un Salvador para que él viniera a pagar por los pecados del hombre. Y entonces el Señor Jesús nos trajo no nomás la salvación, sino nos trajo las buenas nuevas del reino. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que la humanidad fuera salva por él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, el Señor Jesús vino a la tierra, nos enseñó una manera diferente de vivir. Fue a la cruz por nuestros pecados y entonces murió. Y en la cruz Dios recargó toda la ira en Jesús, la ira que tenía en contra del ser humano. Y cuando el Señor Jesús muere,
queda pagada la deuda del pecado. Entonces, el hombre ya no necesita más sacrificios, sino que el sacrificio que Jesús hizo paga los pecados de toda la humanidad. Ahora ya no se necesitan sacrificios. Ahora lo que necesita el ser humano es buscar a Jesús, ir con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, ir en fe, confesar sus pecados en arrepentimiento. Y entonces Jesús hace un pacto con él. Y a partir de entonces el hombre ya no está condenado a la muerte, sino está condenado a la vida y vida eterna. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él nos mostró el amor del Padre. Y Él nos lo sigue mostrando. Nos lo sigue mostrando. Porque con un solo pecado, porque con un solo sacrificio Jesús quitó el pecado del mundo. Y ahora está santificando a todos los que van a Él. Nosotros no vamos a poder pagar nuestros pecados y nuestras culpas con nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, ¿sí? Porque eso va mucho más allá. Jesús nos los ha demostrado que solo se pudo pagar dando un precio superior a la falta que se había cometido, y esa fue la vida de Jesús. Entonces, si nosotros queremos vivir vida eterna y que nuestras familias también vayan a la eternidad con nosotros, necesitamos hacerle caso a Jesús, ¿sí? Y continuar en el camino a la perfección que Él nos guía y nos lleva, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y es lo que Dios quiere, por eso mandó a Jesús, para que nos vayamos perfeccionando día tras día en el amor de Dios. Bueno, los invitamos para que sigan escuchando nuestro taller de semilla. Bendiciones a todos.